El Señor bendiga sus vidas, amados hermanos. Quisiera en estos momentos orar y pedir su dirección en esta nueva materia que estamos iniciando. Como habíamos quedado, las primeras sesiones serán de forma virtual, subidas a la plataforma de YouTube, donde ahorita están viendo este video, y las últimas sesiones serán presenciales. Me gustaría orar y pedir a Dios su dirección para lo que hemos de estar viendo a lo largo de este curso. Les invito a orar. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por su cuidado y por su bendición, por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder disfrutar este momento de enseñanza. Gracias por todo lo que usted ha compartido en nuestras vidas, Señor, en las clases pasadas que hemos estado teniendo. Y el día de hoy, Señor, creemos que no será la excepción su bendición a nuestras vidas, sino que usted estará tocando nuestra vida, Señor, en estos momentos de una manera tan especial, Señor, por medio de su palabra, que pues pedimos, Señor, que usted abra nuestro entendimiento para ello, que abra nuestro corazón, y que lo que hemos de aprender no solamente se quede grabado en nuestro corazón, sino que podamos ponerlo en práctica, Señor, en nuestro diario vivir, como parte de, pues con esta congregación en la cual nos permite ser parte. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta oportunidad, pues, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, como habíamos mencionado, por ahí estas primeras clases serán de forma virtual y quisiera adelantar un poquito a la materia que estaremos viendo durante este mes de octubre y parte del mes de noviembre. La materia lleva por título Siembra de Iglesias. Es una continuación básicamente a la última que estuvimos llevando, que se llamaba Crecimiento de la Iglesia o el Crecimiento. En la materia del crecimiento veíamos que la iglesia puede crecer en diferentes esferas. Nos concentramos ahí en particular básicamente en el crecimiento interno de la iglesia con el número de personas, crecimiento espiritual o de conocimiento con Dios, en relación con los demás creyentes, etcétera, etcétera. Pero esta materia que hoy estamos llevando lleva el enfoque más bien de un crecimiento externo, es decir, hacia afuera, levantando obra nueva donde no existe hoy en día. Pues básicamente esto se conoce como siembra de iglesias y tiene su justificación tanto en la palabra de Dios como también en algunos escritores que han dado algún sentido a algunos versículos que en la escritura aparecen plasmados. Tú recordarás por ahí Hechos 1:8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos acerca de este versículo y otro más que es 2 de Pedro 3:9 que dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, básicamente nos hace notar que ese es el deseo de Dios, que el reino que Él estableció a través de la persona de Cristo pueda seguirse estableciendo en este mundo y pueda seguir avanzando y creciendo. Por eso dijo por ahí Jerry Rankin, que es de la Junta de Misiones Internacionales, que nuestro deseo no debe de ser menor que el deseo de Dios para alcanzar al mundo. Y si en su palabra el Señor marca algunos versículos como los que compartí hace un momento acerca de alcanzar este mundo, entonces nuestro deseo no debería estar inferior a ese, sino siempre por encima. Ese sería el deseo mínimo para nosotros y de ahí buscar más allá, que en realidad no se puede porque es el deseo máximo del Señor y el deseo que todos pudiéramos aspirar como una vida de entrega y compromiso hacia Él también. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, la respuesta de Dios a un mundo perdido y sin esperanza es que Dios está dando movimientos de siembra de iglesias a nivel mundial, en diferentes continentes, en diferentes países. Y en México, posiblemente, tal vez los bautistas no estamos tan avanzando en ello, pero buscamos tanto la convención nacional, la convención regional, cada iglesia bautista, que este movimiento generador de siembra de iglesias pueda producirse constantemente en cada una de las congregaciones donde somos partes, y parte de ello, pues la primera iglesia bautista Durango no quedar fuera dentro de este movimiento. ¿Qué es este movimiento de siembra de iglesias? Se le conoce como una saturación explosiva de siembra de iglesias. Es un crecimiento acelerado, rápido, explosivo o multiplicador de iglesias que son sembradas dentro de un grupo étnico o un área de la población, y que a su vez estas nuevas iglesias nacientes siembran inmediatamente otras nuevas iglesias. Y así la cadena sigue hasta que se cumple lo que Jesús dijo de ir hasta el fin del mundo, de que toda persona o toda criatura escuche el mensaje de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, de esto estaremos tocando estos próximos clases o sesiones que estamos por llevar. Esta primer materia básicamente tiene que ver con parte de lo que es la siembra de iglesias y la primera sección por ahí que me gustaría compartir contigo
pues básicamente tiene diferentes fundamentos, ¿no? Cada una de las unidades, son 4 las que estaré compartiendo. Traté de compactar en esta ocasión los materiales a 4 sesiones. Cada una de estas sesiones lleva implícitas algunas cuestiones y básicamente, amado hermano o hermana, estaremos equiparando lo que es la siembra de iglesias básicamente con un árbol cuando éste tiene que recibir ponerse o plantarse en una tierra adecuada para que éste pueda producir, etcétera, etcétera. Entonces estaremos viendo desde cómo la raíz se planta y cómo éste va produciendo un crecimiento o la semilla entra para que ésta produzca básicamente un árbol o de un fruto en el cual será aquel árbol que crecerá y podrá dar pie a otros árboles más. Entonces básicamente cada una de las unidades que estaremos tocando va ligada o va de la mano con estas cuestiones de lo que sería una metáfora relacionada con un árbol, ¿no? Entonces, cada una de las unidades vamos a comparar pues las diferentes partes del árbol. Y en esta primera unidad que hoy estamos tocando, tiene que ver entonces con cuál sería la raíz donde ese árbol comenzará a tomar forma y después de ello tener las condiciones adecuadas para un crecimiento. Para ello hay un material que voy a estar compartiendo contigo que va a aparecer por ahí en pantalla para que usted y yo podamos guiarnos dentro de esta aventura de la siembra de iglesias, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues ahí está. Esta primera unidad, como dije, son 4 unidades y la primera de ellas lleva por título Fundamentos básicos de la siembra de iglesias. De eso trata básicamente. ¿Cuáles son esos fundamentos? ¿Cuál sería esa raíz en la cual el árbol se va a montar o empieza a tener las condiciones adecuadas para que esa raíz se empiece a agarrar en tierra y a producir lo que tiene que producir? Entonces, básicamente dentro de esta unidad estaremos hablando de 3 cuestiones básicas que estaremos desarrollando a lo largo de esta unidad. Se las comparto de forma general y estaremos viendo cada uno de estos puntos de la forma adecuada y desarrollándolos lo mejor posible cada uno de ellos. El primero de ellos sería el papel de la oración en la siembra de iglesias. No se puede intentar crecer, no se puede intentar que el mover de Dios sea con nosotros si no hay una intensiva vida de oración delante de Él, pidiendo su misericordia, pidiendo sobrar y que Él manifieste a final de cuentas su misericordia sobre nosotros, produciendo un mover. Es decir, esto lo encontramos en todos lados, ¿no? Si yo preguntara por qué Dios obra en la liberación del pueblo de Israel o los hebreos que estaban cautivos en Egipto, llegaremos a la conclusión que Dios escucha la oración de su pueblo y Él atiende el clamor de aquel pueblo. Y vamos a encontrarlo muy constantemente, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. El Señor escucha la oración y atiende esa oración. Por lo tanto, uno de los puntos centrales aquí sería el papel de la oración en la siembra de iglesias. La otra es cómo se implementa una visión y una misión dentro de este proyecto de siembra de iglesias, ya que la Biblia nos dice que si no tenemos determinado qué es lo que el Señor busca en nosotros, es decir, cuál es la visión para nuestra vida, será muy difícil que podamos dar en el centro y poder avanzar hacia adelante sin tener en claro a dónde queremos llegar o a dónde queremos ir. Y por último, estaremos hablando también de algunos elementos fundamentales en la siembra de iglesias, que básicamente pues estamos hablando de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento y qué es lo que hace que la iglesia del Nuevo Testamento detone básicamente en una iglesia constante en el sentido de crecimiento, en el sentido de establecer obra nueva, quién la hace, por qué la hacen. Estaremos analizando todo esto dentro de esta primera parte. Pues entonces, dejando en claro esto, como dije, vamos a la primera sección que estaremos tocando el día de hoy, que sería el papel de la oración en la iglesia. No sé qué te parezca a ti, si esto te parece importante o no tan importante, pero básicamente, amado hermano, debemos de entender que la oración es el inicio de muchas cosas, no solamente con nosotros. Recordemos que esta es una herramienta que el Señor ha dejado y Jesús le dijo a Pedro que todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos y lo que desatare en los cielos será desatado en la tierra o atare. Básicamente lo que está hablando es Dios nos ha conferido una bendición que es una relación con Él y esa relación es primordial en la siembra de iglesias porque es dependencia de Él, es su obra, no es nuestra obra, es la obra del Señor en la cual nosotros hoy podemos ser parte de esa siembra, pero no es nuestro proyecto, sino es un proyecto al que Dios nos ha invitado a participar.
Por lo tanto, amado hermano, quisiera ir pues a esta parte de lo que es la siembra de iglesias, el papel de la oración en la siembra de iglesias. Tal vez has escuchado estas dos frases que aparecen por ahí. Una de ellas no se sabe quién la dijo, en realidad no sabemos quién la dijo. Yo se la escuché hace mucho tiempo a uno de los maestros en el seminario, Martín Prada, si mal no recuerdo se apellidaba el hermano, está con el Señor. Y básicamente él decía lo siguiente, que mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder y nada de oración, nada de poder. Es decir, dentro de esta oración encierra una gran enseñanza. La dependencia de Dios es necesaria para todo aquello en lo que queremos que el Señor obre. Y una segunda de Juan Wesley, esta sí es plasmada en un libro y dice lo siguiente, que Dios no hace nada que no sea la respuesta a una oración. Es decir, lo mencionaba hace un rato, ¿no? Cada ocasión que encontramos al Señor obrando en el Antiguo y Nuevo Testamento, podemos hablar que casi el 100% de esas ocasiones el Señor escucha el clamor del pueblo y bajo ese clamor que el pueblo levanta delante de su Dios, el Señor atiende la oración de su pueblo y lo hace mostrar misericordia hacia ese pueblo que se encuentra desvalido, que se encuentra en problemas, que se encuentra en dificultad. Entonces esta expresión me gustó, ¿no? Porque dice que Dios no hace nada que no sea la respuesta a una oración. Siempre que el hombre ora, debe de esperar una respuesta de Dios en lo que Él estará haciendo hacia nuestra vida. Amado hermano, pues de esta manera podemos llegar a algunas conclusiones. Tal vez ahí espero que puedas alcanzar a leer, está un poco junto por ahí las cosas que están ahí, pero déjame lo leo, ¿no? Dice que uno de los personajes bíblicos que de seguro se identificó con estas frases, aunque tal vez nunca las oyó, fue el apóstol Pablo. Él, como un sembrador de iglesias, comprendía esta realidad en cuanto al poder de la oración. Por los lugares donde pasó predicando el evangelio, las personas que escuchaban las buenas nuevas de salvación se arrepentían de sus pecados, eran bautizadas y ahí se formaba una nueva iglesia. Básicamente, amado hermano, lo que podemos hablar es que Pablo tal vez podemos considerarlo, por lo menos en la cuestión bíblica, el más grande sembrador de iglesias tal vez que el cristianismo ha conocido. Y una de las cuestiones que entendemos es que Pablo dependía del Señor en oración, es decir, cada ocasión que él iba a realizar algo, preguntaba al Señor y estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios cada ocasión que Dios hablaba a su vida. Esto lo llevaba a entender qué era lo que Dios quería sobre él o cosas que a lo mejor Dios no quería sobre su vida. Y esto, amado hermano, pues básicamente es algo que nos lleva a entender que usted y yo necesitamos de alguna manera también entender el proyecto de Dios para nosotros, y no hay una forma de entender el proyecto de Dios hacia nosotros si no es a través de escuchar la voz de Dios constantemente a nuestra vida, depender de Él en oración, y esa oración nos lleva a entender qué es lo que Dios quiere, nos lleva a depender de Él y saber qué es su obra, no es la nuestra, y Él tiene mejor capacidad de actuar en nuestra vida. Para Pablo, amado hermano, no era fácil el ser sembrador de iglesias por todas las situaciones adversas. Recordemos, hemos escuchado prédicas que he basado este año en el libro de Hechos, y la situación, aunque no hemos entrado todavía a la vida de Pablo completamente, apenas iniciamos el primer viaje misionero en la prédica pasada, pues básicamente lo que podemos entender es que el ambiente en el cual él va a sembrar las iglesias no era un ambiente muy diferente a lo que ya hemos visto en los primeros capítulos del libro de Hechos. Un ambiente hostil hacia aquel que pensaba de forma diferente a los griegos, un ambiente hostil hacia aquel que pensaba de forma diferente al judío. Por lo tanto, el cristianismo no encontraba una cabida completamente dentro de esa sociedad en la cual vivía, y no era nada fácil, eran situaciones adversas. Y es por eso que él dijo lo siguiente a las iglesias, que por ejemplo a las iglesias de Éfeso, en Efesios 6:19, que oraran para que el Señor le diera la posibilidad para compartir pues palabra hacia aquellos que requerían esa palabra de parte de Dios. Efesios el 19 dice por ahí lo siguiente, que oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cuando hablamos, amado hermano, acerca de esta parte, pues básicamente el apóstol Pablo lo entendía, de tal manera que él pide a aquellos que están cercanos a él, aquellos que había dejado en la iglesia al comenzar a esta obra nueva o siembra de iglesias, pues les pedía estar orando constantemente por él. Pablo sabía la importante y fundamental que era la oración en su ministerio. Para él la oración venía siendo
la primera, segunda y tercera necesidad para tener éxito en siembra de nuevas iglesias y cumplir así su ministerio o el llamado que el Señor había dado a su vida. Ojo con esto, amado hermano. ¿Por qué digo la primera, la segunda y la tercera necesidad? Porque básicamente algunos creemos que podemos consolidar buenas iglesias siempre y cuando hayamos llevado algunos cursos muy buenos de expresión corporal para predicación, de tácticas de cómo estructurar algo, cuando en realidad más bien se busca la dependencia de Dios. Por eso decimos ahora lo demás no estorba, sino ayuda, pero no es lo fundamental. Pablo entendía esto, por eso él dice que es necesario que oren por él, porque él sabía que su primera, segunda y tercera necesidad en su vida era la oración, y así lo vivía y así lo practicaba también. Cuando hablamos acerca de esto, pues, amado hermano, hay dos cosas que quiero compartir contigo. La primera de ellas, dentro de este punto claro, estaríamos hablando de una cuestión que es importante para la vida de toda persona, desarrollar una vida activa de oración personal, pero no solamente estamos hablando de toda persona. Aquí estamos hablando también en particular de lo que es aquellos que quieren dedicarse a la siembra de iglesias. Una persona que quiere entrar al terreno espiritual requiere herramientas, a echar mano de las herramientas espirituales que Dios le ha dado. Y no hay mejor herramienta que la comunicación con Dios a través de la oración, que es la herramienta que Él ha dejado para que usted y yo podamos ir al Padre, poder tener comunión con Él, pedir o depender de Él en cada circunstancia. Por eso una de las cuestiones aquí sería desarrollar una vida de oración personal. Nosotros sabemos que la oración es una comunicación y un diálogo entre dos personas, y en este caso sería entre Dios y nosotros. En cuanto a la oración, amado hermano, la oración personal, el sembrador de iglesias necesita y debe ser una persona de oración y debe desarrollar una disciplina para poner en práctica una vida de oración personal y así recibir o poder recibir así el poder sobrenatural para la tarea que ha de desempeñar en su vida. Esta parte a mí me parece importantísima para todo creyente. Una parte que es importante, para todo creyente, es esa parte, amados hermanos. Usted y yo debemos de entender que pues la única forma de desempeñar bien la labor que Dios nos ha encomendado es con las herramientas que Él nos ha dado, y esto es depender de Él en oración. Creo que cuando hablamos acerca de ello, Jesús nos demuestra cuán importante es la oración en su ministerio. El Señor está 3 años en este mundo, desarrolla un ministerio en la formación de discípulos para después el establecimiento a través de ellos de la iglesia. Y en ese tiempo que Él está compartiendo de su palabra durante esos 3 años, una cuestión que el Señor le caracterizó es la dependencia del Padre con esa oración continua, un tiempo que Él siempre apartaba para estar con su Padre, disfrutando de esa comunión, pidiendo su dirección, fortaleciéndose espiritualmente, etcétera, etcétera. Que si Él lo ha hecho de esa manera, usted y yo también necesitamos tomar el ejemplo del Señor Jesucristo para cumplir el ministerio. Ahí aparecen varios pasajes como Lucas 5:16, aparece también otro pasaje básicamente que es Lucas 6:12, y ambos pasajes, tanto Lucas 6:12 como el 5:16, nos hablan acerca de ello. Déjenme los leo. Dice: mas Él, es decir, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. En el 6:12 que está ahí marcado dice: en aquellos días el Señor Jesús, o Él, Jesús, hablando del Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es decir, en medio de cada circunstancia el Señor, aún antes de la elección de los 12 apóstoles o discípulos, como quieras llamarle, básicamente Él pide a Dios, pide a su Padre esa dirección, esa comunión con Él, la dirección para la elección de esos apóstoles que estarían encaminados hacia la estructuración de la iglesia años posteriores a su partida, o un tiempo posterior después de su partida, básicamente. Pablo, amado hermano, sabía también cuán necesaria era la oración para el desarrollo del ministerio, y por eso encontramos en Romanos 1, versículo 9 y 10, en Efesios 1, 16, en 1 Tesalonicenses 5, 17, la oración como algo que Pablo acudía constantemente, una de las disciplinas que él practicaba, porque la siembra de iglesias, el establecimiento de obra no era una cosa sencilla.
no era algo fácil para él y él tenía que aprender a depender de su padre en medio de toda circunstancia donde él se encontraba. Déjenme leo parte de estos versículos. Romanos 1, 9 y 10 dice lo siguiente: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención por vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por su voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Es decir, Pablo estaba constantemente orando, no solamente por su vida, sino aún por la vida de aquellos que en algún momento él había compartido con ellos el evangelio. Él deseaba o anhelaba estar con ellos, aprendiendo, enseñando más de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca del apóstol Pablo, su vida fue desarrollada precisamente en esa comunión con el Padre y en esa dependencia en la oración, buscando entender la voluntad de Dios para su vida. Amado hermano, tenemos por ahí Efesios 1:16, déjame lo leo, y dice de la siguiente manera: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahí está la disciplina de Pablo, una vida constante en oración, una vida continuamente dedicada al Señor en esa oración. Amado hermano, el 5:17 de 1 Tesalonicenses dice así: orad sin cesar. Pablo es quien escribe también esto. Claro, está guiándolo el Espíritu Santo, pero una de las cosas que entendemos ahí es que no solamente el Espíritu Santo lo guiaba, sino que él tenía una vida consagrada al Señor, en búsqueda de ese Señor constante, en esa dependencia, desarrollaba una vida activa de oración personal, algo que usted y yo necesitamos también entender en nuestra vida. Necesitamos aprender a depender de Dios. Muchos de nosotros queremos a veces actuar en muchos sentidos, hacer un montón de cosas, nos metemos en un sinfín de actividades, pero sin buscar a Dios y pedir a Dios su dirección en medio de cada circunstancia que usted y yo vivimos para el desarrollo de ministerio. Créame que todo esfuerzo que podamos hacer sin oración sería en realidad nuestro esfuerzo, no el esfuerzo de Dios. Pero cuando dependemos de Él, todo lo que usted y yo podemos realizar no será nuestro esfuerzo, será el esfuerzo basado en nuestro Señor, que nos ayudará para obtener mejores resultados en medio de todo, porque no estamos actuando por cuenta propia, sino solamente siguiendo las indicaciones que Él ha dado para nuestra vida. Por lo tanto, si algunos en algún momento queremos entrarle a la siembra de iglesias, requerimos tener hábitos, requerimos tener disciplinas en cuestión de una vida activa de oración personal dedicada al Señor. Amado hermano, espero entienda esto. Dijimos por ahí, ya hace tiempo lo mencionamos, y en la prédica del domingo pasado yo lo mencioné y dije que el ministerio no se puede hacer solo. Usted tiene que tener un equipo de apoyo para ir al trabajo misionero, para ir a la siembra de nuevas iglesias. Y en esta parte quiero tomar algo importante para nosotros, que sería la formación de un equipo de oración cercano a nosotros, en quien esté orando constantemente en nuestra vida. Créame que yo como pastor puedo decirle que esta es una bendición bien grande, un privilegio que tal vez muchos tenemos o tal vez no muchos, no lo sé, pero yo me siento privilegiado al estar pastoreando una iglesia en la cual constantemente hay hermanos que me dicen: pastor, estoy orando por usted. Y yo creo que mucho de lo que el Señor está haciendo en la vida de un servidor no tiene que ver con las habilidades y con mucho de lo que tal vez yo creyera tener en mi vida, sino más bien es la respuesta, como dijimos al inicio, a la oración de muchos creyentes para ese resguardo, para esa fortaleza, para esa vida, pues básicamente de pie, porque hay gente que está sosteniéndome la oración. Cuando hablamos de la siembra de iglesias, aparte de desarrollar una estrategia para la oración personal, es importante que como sembradores de iglesia, usted y yo podamos tener un equipo de intercesores, es decir, gente constante que esté orando por nosotros en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación que usted y yo atravesamos, que haya personas que estén orando constantemente por nuestra vida. Pablo, me parece que no se nos habla de un equipo en particular, pero se nos habla de iglesias que estaban orando por él constantemente, y una petición de Pablo era que esas iglesias siguieran en oración. Por medio de sus escritos nos muestra el propósito que cumple ese grupo que está respaldando desde lejos el trabajo que él realizaba. En Efesios y en Colosenses capítulo 4, versículo 2 y 3. Efesios ya lo hemos leído, Colosenses todavía no. Recuerden que en Efesios él decía a la iglesia de Éfeso que le ayudara para estar orando, para que de su boca saliera esa palabra de edificación a la vida de aquellos que habían de escucharle, que le diera Dios sabiduría para compartir palabra. Y en Colosenses 4, versículo 2 y 3 dice así: perseverar en la oración,
velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Es decir, Pablo estaba orando en aquel entonces y pedía a la iglesia de Colosas, ahora ya no solamente a la de Éfeso, sino a la iglesia de Colosas, que esta iglesia pudiera seguir orando, intercediendo por él, porque Dios todavía tenía un proyecto en su vida y él pedía que Dios abriera las puertas, que Dios ayudara por ahí para aquellas personas que les había de compartir el evangelio, estas pudieran tener libertad para escuchar, tenían la oportunidad de escuchar el mensaje. Amado hermano, debemos de buscar por lo menos, y yo creo que esto es sano, es bueno, es esencial para el rendimiento de cuentas y para saber que no estamos solo desarrollando algún tipo de ministerio para el Señor. Usted y yo por lo menos deberíamos de buscar, si nos queremos meter a la siembra de iglesias, por lo menos un grupo de 5 personas que nos conozcan, gente que nos ame, gente que usted sienta que ellos sienten aprecio por usted, e invitarlos para que formen parte de ese grupo tan importante de intercesión que estará apoyando en la siembra de iglesias, tal vez no en el campo de batalla, que es el lugar donde se abrirá obra nueva, pero sí desde casa orando constantemente por nosotros. Cuando hablamos acerca de ello, creo que sería bueno, más adelante estaremos trabajando por un pacto, haciendo un pacto con esa gente, en la cual pediremos en medio de esta disposición que tienen de estar orando constantemente, donde ellos se comprometan para que ese sea un pacto para ellos, pero también para nosotros, para estar compartiendo peticiones de oración, familias que en algún momento hay el deseo de escuchar de la palabra de Dios, gente difícil que son un obstáculo, una piedra en el zapato, posiblemente en los lugares donde Dios nos estará llevando para estructurar obra nueva. Entonces, estar pidiéndole a esa gente, mira, tengo estas peticiones, me gustaría que estuvieras orando por ellas. Y no solamente pidiéndole, sino compartiendo con ellos también la respuesta que Dios estará teniendo a estas peticiones que estructuramos y levantamos delante de Él. Amado hermano, pues hasta aquí llegamos en esta primera sección, que es la sección relacionada con el papel de la oración en la siembra de iglesias. No sé hasta ahorita qué piense, ¿no? Habrá tiempo para dialogar estos temas compartidos dentro de clase el día 28 de octubre, si mal no recuerdo, que la tenemos por ahí puesta dentro del calendario, y estaremos tocando parte de estos asuntos, tal vez con preguntas, respuestas, comentarios, pero hasta aquí yo creo que una parte importante, como lo podemos notar en la siembra de iglesias, es la oración. No se puede intentar entrar a terreno del enemigo sin depender de Dios en nuestra vida. No se puede intentar hacer algún cambio espiritual en la vida de la gente sin depender espiritualmente y sin entender que estamos en un campo de batalla espiritual en el cual necesitamos depender de Dios en medio de todo momento, toda circunstancia, toda ocasión, todo lo que podemos encontrar básicamente. Entonces, por lo tanto, aquí cerramos esta primera parte de esta primera unidad. Hay una segunda parte que quiero entrar, que es la visión y la misión para la nueva iglesia. Cuando hablamos de esa misión para la nueva iglesia y esa misión, amado hermano, déjeme, le comparto algo. Usted y yo no necesitamos básicamente descubrir la misión de la iglesia, solamente ir a la palabra de Dios. De hecho, en el crecimiento estuvimos viendo en la unidad como 4 aproximadamente o 5, no 4 o 3 por ahí, hablando un poquito acerca de lo que es la naturaleza y la misión de la iglesia. La iglesia siempre tendrá la misma misión, esta no puede cambiar, el creyente tiene la misma misión, no puede cambiar. Y entonces, por lo tanto, si hay una misión que cumplir, también habrá una visión, la cual que es el lugar donde queremos llegar después de algún tiempo que ha pasado en nuestra vida. Entonces, básicamente iremos en pos de esa visión, tratando de alcanzar aquellos objetivos, aquellas metas trazadas al hacer la misión que Dios nos ha encomendado. Cuando entramos aquí, amado hermano, pues quisiera ir nuevamente a las diapositivas, al material, para que usted pueda tener a lo mejor un entendimiento mejor de lo que estoy compartiendo. Y la visión y la misión para la nueva iglesia es importante, es decir, estas van de la mano y no pueden separarse. Y en particular, amado hermano, tenemos que entender lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos acerca de la oración y la misión, la visión y la oración van de la mano. Cuando se habla de la oración, tiene que hablarse de la visión. ¿Por qué? Pues porque la visión es el resultado de la oración. Es decir, cuando tenemos oración constante con Dios y entendemos el proyecto de Dios, podemos tener en claro la visión que Él quiere para nuestra vida. Es decir,
dónde Él quiere que estemos dentro de algunos años, dentro de algún tiempo. La visión tiene que ver con un tiempo a futuro de dónde nos concebimos, dónde nos vemos, dónde nos ubicamos dentro de algún tiempo. Y básicamente, amado hermano, cuando hablamos de ese tiempo en cuestión de determinado, la oración es vital, porque cuando usted ora al Señor, Él puede darle también a entender qué es lo que quiere de su vida, porque usted está buscando su voluntad. En otras palabras, cuando uno ora, Dios da visión, es decir, injerta su visión o pone su visión a sus siervos que buscan su voluntad. Y la oración tiene que ver con eso, es decir, buscar y entender cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Una voluntad, amado hermano, que usted y yo necesitamos entender para cada uno de nosotros, porque su voluntad básicamente es la misma. Yo no puedo entender algo diferente a lo que usted va a entender. El Señor dijo en alguna ocasión que su voluntad es que todo hombre sea salvo. Y esa no puede cambiar. Yo no puedo decir, bueno, solamente algunos pueden ser salvos, solamente en algunos lugares tenemos que ir a predicar. No, si Él busca eso, usted y yo tenemos que esforzarnos por hacer la labor que nos corresponde. Sabemos que la salvación no depende de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es la predicación de ese evangelio para que la gente pueda ser salva. Es decir, diría por ahí el apóstol Pablo que cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán si no hubiere quien les predique, cómo predicarán si no fueren enviados. Es donde dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pues básicamente, amado hermano, usted y yo entendemos la voluntad del Señor, y esa voluntad nos deja ver la visión de Dios para nuestra vida. Podríamos decir entonces que la oración y la visión son dos arroyos que se unen para formar un poderoso río. Ambas son necesarias para el programa de Dios en este mundo, en este caso al ministerio de siembra de iglesias. Es decir, cuando hablamos de ese ministerio de siembra de iglesias, es algo que Dios está buscando que usted y yo podamos incluirnos dentro de ese proyecto de Dios en la siembra de nuevas iglesias. Es bonito, amado hermano, saber y en algún momento poder ver alguna obra que el Señor nos dejó participar en algún momento en esa siembra de iglesias, en esa siembra de esa iglesia en particular. Y el Señor, créame que Él busca que usted y yo nos sumamos a su visión. No es nuestra visión, no es lo que nosotros queremos que llegue a ser, sino más bien entender lo que el Señor busca para nuestra vida. Entiéndase lo siguiente, la visión no es yo tener el deseo de algo y buscar llegar hacia allá por mérito propio, sino más bien descubrir en el Señor qué es lo que Él espera de nosotros, y cuando entendemos eso, entonces empezar a caminar para llegar a ese punto que deseamos en algún momento. Mire, vamos a una cuestión, ¿no? Una visión que implementar. Necesitamos comprender que para tener éxito en la siembra de iglesias, amado hermano, para tener ese éxito en la siembra de iglesias, cada sembrador de iglesia necesita tener la visión de Dios. Es decir, si alguien no tiene esa visión que Dios ha dado, créame, no entenderá ni siquiera hacia dónde debe dirigirse. Creo que las iglesias y los creyentes que en algún momento vamos hacia la siembra de iglesias para establecer más congregación o se predique la palabra de Dios, donde esas iglesias puedan llevar ese mensaje de salvación, el evangelio a la gente que está dentro de su comunidad, es porque hemos entendido cuál es la visión de Dios, que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que Él busca que usted y yo podamos llevar el evangelio a gente que no ha sido alcanzada para que ellos tengan la oportunidad también de conocer al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Trabajar bajo la misión que Dios nos da es la única forma, amado hermano, de asegurar que las cosas podrán avanzar y podrán ir en buen camino. Hay un pasaje en Proverbios capítulo número 29. Proverbios capítulo número 29 es una parte de la escritura bastante bonita que me gustaría por ahí compartir contigo o leer contigo. Esta parte por ahí dice, déjame la busco porque la tenía en la cabeza, ahorita se me acaba de ir básicamente. Pero diría por ahí más o menos lo siguiente según el material, ¿no? Y según la escritura. Dice por ahí este pasaje de Proverbios, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Hay otra versión que dice donde no hay visión, mi pueblo perece o se desenfrena, otras versiones diferentes. Hay otras versiones que utilizan otras palabras como donde no hay profecía, donde no hay conocimiento, donde no hay revelación, donde no hay visión. Mi pueblo básicamente se desenfrena, se desvía, se sale del proyecto porque en realidad no saben hacia dónde van. Cuando hablamos acerca de esto, amado hermano,
Trabajar bajo esa visión que Dios nos da es la única forma en que las cosas pueden avanzar y podremos ir por un camino correcto y deseado por Dios para nuestra vida. Las diferentes traducciones, como dice ahorita en la Biblia, de visión, profecía, conocimiento, revelación, da a entender que si el pueblo de Dios no tiene un claro entendimiento hacia dónde está yendo, hacia dónde se está apuntalando, hacia dónde se está mirando, la probabilidad de tener un peregrinaje exitoso es muy limitado. En pocas palabras, perderemos la brújula, perderemos el norte hacia donde el Señor quiere dirigirnos y empezaremos a hacer muchas iglesias, muchas cuestiones que en realidad no es parte del proyecto de Dios para nosotros. Muchas iglesias hoy en día hemos sustituido la visión de Dios por nuestra propia visión, es decir, nuestra visión a lo mejor es un ejemplo de ello, ¿no? Que cada miembro de nuestra iglesia sea de un estatus económico, que tenga cierta escolaridad. Entonces, todos los esfuerzos que tenemos van hacia allá enfocados, tratando de apoyar en esas áreas, cuando hemos dejado el proyecto de Dios, la visión de Dios para este mundo a un lado. Y créeme, mientras que estemos ahí, nuestro peregrinaje en este mundo no será un peregrinaje exitoso, sino más bien será algo frustrante, algo que no llevará a ningún lado porque estamos bajo un proyecto nuestro, no el proyecto de Dios. Recordemos que en la visión que Dios tiene básicamente es la llegada con Él de todos los creyentes para estar por toda la eternidad hasta que su palabra y su evangelio sea predicado hasta el fin de la tierra. La visión, amado hermano, es pues un futuro deseado, un gran cuadro, un rompecabezas ya formado con todas las piezas en su lugar, una imagen mental de lo que entendemos que Dios llevará a cabo. Ojo con esto, no lo que nosotros queremos llevar, sino más bien de lo que Dios llevará a cabo. Cuando hablamos de esa visión, amado hermano, en el seminario escuché una frase que me llamó la atención y decía por ahí que la visión es una imagen del futuro que produce pasión. Si usted y yo entendemos a dónde Dios quiere llevarnos y entendemos cuál es el proyecto de Dios para nuestras vidas, yo espero que ese proyecto pueda motivarnos, pueda darnos la pasión, nos pueda hacer arder el corazón para alcanzar los objetivos trazados de parte de Dios hacia nuestra vida. Esto es algo, amado hermano, que usted y yo necesitamos entender en nuestra vida. Necesitamos avanzar, ir encaminados a cumplir esa visión que produzca esa pasión en nuestra vida para vivir para honra y gloria de Dios. Si usted y yo sabemos que la visión de Dios es que este mundo escuche su palabra, eso debería de hacer arder nuestros corazones para ir a buscar a aquellos que aún no tienen su palabra, aquellos que no tienen el Espíritu Santo porque no han creído en Jesús como Señor y Salvador, que sean parte del objeto de nuestro ser, de nuestra existencia en este mundo, alcanzar y llevar ese evangelio y que podamos invertir nuestra vida en ello como iglesia, es decir, cada persona que compone la iglesia podamos invertir en ello. Por eso hablamos de una visión que implementar, porque hoy en día creo que muchas iglesias y nuestra iglesia puede ser que no sea la excepción, no sabemos hacia dónde debemos de ir, creemos que estamos aquí para tener un culto cada semana y es lo único que hay que hacer. Y hay gente que puede vivir engañada bajo esa visión de la vida que no es la correcta, sino deberemos de implementar la visión de Dios sobre nosotros. Amado hermano, Dios nos ha dado pues no solamente una visión. Cuando se tiene una visión, entonces se entiende también que hay una misión, porque la misión es hacer lo que debemos de hacer para cumplir eso que debemos de hacer y llegar a la visión que se tiene. Cuando hablamos de la misión, amado hermano, si usted desea sembrar una iglesia o una nueva iglesia, tiene que saber juntamente con tu equipo o con su equipo de trabajo lo que tiene que hacer y así establecer el propósito por el cual existe una iglesia. O sea, es necesario enfocarte en lo que vas a hacer. Básicamente aquí encontramos lo que es la misión de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Si Dios quiere que todo el mundo sea salvo y todos procedan al arrepentimiento, es decir, que cada persona en este mundo pueda escuchar el evangelio, si esa es la visión de Dios para la iglesia, pues déjeme decirle que tenemos una misión y la misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Básicamente la iglesia tiene una función, tiene una razón de ser, está con un propósito definido sobre este mundo y usted y yo tenemos que ir en pro de esta visión que Él ha establecido, esta misión, que Él ha establecido para nosotros, hacer lo que debemos de hacer. Para cumplir con una misión es necesario entender lo que debemos de hacer y cumplir eso mismo. Por ejemplo, hay dos pasajes ahí, uno de ellos Mateo 10, 5 y 6,
Es un pasaje bastante interesante, déjeme lo leo. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor aquí básicamente? Es decir, les dio una misión. Y esa misión, amado hermano, cuando el Señor da una misión, esa misión es muy clara. Por eso cuando hablamos acerca de que gente habla acerca de que buscando la misión de Dios o la misión, ¿cuál es la misión para nuestra iglesia? La misión nunca ha cambiado, sigue siendo la misma. Bajo esa misión, el Señor describió bastante bien y muy meticuloso todo lo que usted y yo deberíamos de hacer. Si queremos cumplir con esa misión, básicamente no tenemos que reinventar nada, no tenemos que descubrir el hilo negro, sino tendremos más bien que asumir cuál es nuestro compromiso como creyentes y empezar a hacerlo. El Señor Jesucristo, cuando envía a los 12, por ahí manejados en Mateo que veíamos ahorita, les dio instrucciones y les dijo: no vayáis a gentiles, no vayáis por caminos de ellos, sino más bien ir con los de la casa de Israel. Básicamente tenían una encomienda. Entonces ellos no podían distraerse hacia un lado o hacia otro. Sabían cuál era la misión y sabían si esa misión se cumplía, entonces su proyecto sería exitoso. Pero si la misión no se cumplía, entonces sería un proyecto fracasado. Ojo con esto, no hablamos de la salvación. Es decir, yo no puedo obligar a la gente a creer para ser salvo. Pero mi proyecto, en el proyecto en el que yo estoy inmerso, que Dios me ha dado, es compartir ese evangelio con ellos. Dios determinará quién es salvo, quién no es salvo. Él tocará el corazón de aquel que Él quiera hacerlo. Él trabajará por medio de su Espíritu Santo para la conversión de una persona. Usted y yo no somos parte de ello, pero lo que sí tenemos que hacer básicamente, amado hermano, es lo que decíamos ahorita. Poner las bases para que esa gente pueda tomar una decisión en plenitud de a lo que Dios le lleve. Cuando Dios envía a Pablo y a Bernabé para el llamado que les había apartado a hacer, ellos tuvieron que entender cuál era su enfoque con el fin de que fueran eficaces. Es decir, allí en Hechos, capítulo 13, versículo 46, dice lo siguiente: Pablo y Bernabé, hablando con todo de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí vosotros volvemos a los gentiles. Es decir, Pablo había sido apartado para llevar ese evangelio a los gentiles y él cumple dentro de ese llamado que Dios le había hecho. Era su misión y él entiende cuál es la misión. Así como Pedro entendía al inicio cuál era su misión, y cuando Dios le abrió el marco de actuación, él entendió lo que debería de hacer. Pablo ahora entendía cuál era su marco de actuación entre los gentiles. Recuerdas que en el capítulo 9, cuando Pablo es llamado de parte del Señor Jesucristo, le dice a través de Ananías, envía a Ananías y le dice: instrumento me es útil para llevar el evangelio a los gentiles, para llevar mi palabra a los gentiles. Entonces, Pablo tenía una encomienda, Bernabé tenía una encomienda, aunque los dos, entendemos, eran judíos, tenían esa... ¿cómo llamarle? Venían de esa raza ambos. Ahora Dios les había llamado para ir a gentiles porque conocía muy bien al gentil. Recordemos que este hombre llamado Pablo, pues básicamente tenía la doble nacionalidad. Era romano y era también judío. Y recordemos también pues a Bernabé, que aunque era judío, amado hermano, era originario, oriundo, había nacido por ahí o había sido creado en Chipre. Pero tenía también esa encomienda, ir con los gentiles, al igual que Pablo. La misión es pues lo que se tiene que hacer para alcanzar la visión. Es el propósito definido por el cual la iglesia existe. Los pasos necesarios para llevar donde queremos a los planes de acción para alcanzar la visión de parte de Dios hacia nuestra vida. Por lo tanto, amado hermano, cuando hablamos aquí acerca de esto, es necesario entender pues que debemos de implantar esa misión y esa visión dentro de la iglesia que Dios nos ha puesto para desarrollar, es decir, dónde estamos y lo que Dios quiere de nosotros, qué debemos de hacer para que esa visión y esa misión sean una realidad en nuestra vida. Vamos por aquí a la tercera cuestión, amado hermano. En la tercera cuestión hablamos de elementos fundamentales en la siembra de iglesias. Cuando hablamos de esos elementos fundamentales, debemos de entender que la siembra de iglesias se da bajo un contexto y es necesario analizar bajo el contexto en el cual la siembra de iglesias en el libro de Hechos
crece abundantemente, se fundamenta básicamente qué es lo que debe de haber, es decir, todo esto debemos de ser conscientes dentro de ello. Y cuando hablamos acerca de ello, pues básicamente, amado hermano, tenemos que entrar a la parte entonces de lo que sería esos elementos fundamentales de la siembra de iglesia. Básicamente debemos de entender dos cosas: ¿qué es la iglesia? Y la segunda es que la fuerza mayor para el crecimiento de una iglesia no es el pastor ni es el liderazgo, es el actuar de todo el pueblo en conjunto, es decir, de todos los que conformamos lo que es la iglesia. Esta parte es importante porque rompe con paradigmas que en algún momento algunas personas se han creado o se han manejado básicamente en su entendimiento algunas cosas que no son las más adecuadas. Cuando hablamos acerca de ello, hay gente que una iglesia crece, siempre y cuando en esa iglesia pues existan muchos pastores, muchos llamados. Si no hay esto, entonces la iglesia no tiene posibilidad para un crecimiento adecuado. Usted y yo iremos aprendiendo, iremos entendiendo básicamente, amado hermano, que la iglesia crece no cuando hay un buen pastor y un buen liderazgo, sino cuando esa iglesia en conjunto, líderes, pastores, miembros de la iglesia, trabajan por el bien común básicamente del crecimiento de la obra en la tierra, es decir, el extendimiento del reino de Dios en esta tierra. Para ello, pues, voy a invitarle a que vayamos a tomar algunas cuestiones aquí necesarias, y una de ellas, pues, entonces, en esos elementos fundamentales en la siembra de iglesias, el proyecto de Dios para la iglesia siempre fue y ha sido la multiplicación de la misma. Siendo esta la agencia de su reino en este mundo, nos habló de su, no es entendimiento, sino extendimiento, y nos dijo que para esto la había establecido, es decir, para extenderse. La pregunta importante es cómo puede y debe darse ese crecimiento. Es decir, nuevamente esas preguntas son importantes. ¿Cómo puede una iglesia crecer y cómo debe darse ese crecimiento dentro de la iglesia? Y es a eso que nos estaremos dedicando los próximos minutos de este estudio, yendo a lo que es la siembra entonces de iglesias en los elementos fundamentales para la misma. Amado hermano, aquí hay unas partes que son esenciales dentro de este material que estamos compartiendo, y la primera de ellas sería la iglesia. Hemos hablado ya en el crecimiento que es la iglesia. Aquí voy a hablar solamente de algunas cuestiones generales. Si usted quiere conocer un poco más, posiblemente en la unidad número 3 y 4 de la clase pasada usted encontrará en los materiales que es la iglesia, de encontrar algunas definiciones etimológicas, algunas cuestiones importantes para lo que es la iglesia. La iglesia, amado hermano, esta se reúne regularmente para adorar a Dios y nutrirse de la palabra del Señor. Es decir, en Hechos podemos encontrar esto constantemente. Por ejemplo, algunos de los pasajes, Hechos 2, 46, 47, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, ahí está uno de los pasajes que nos habla de lo que la iglesia hacía. Se reunía regularmente para adorar a Dios, pero también para nutrirse de la palabra del Señor. Hechos 2:12 dice, habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y otro pasaje que está por ahí también en la presentación es Hechos 27, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Es decir, básicamente, amado hermano, usted va a encontrar esto constantemente. La iglesia se reúne en el libro de Hechos regularmente para adorar a Dios y para nutrirse de la palabra del Señor. Y si vamos aún en las cartas del Nuevo Testamento, usted encontrará exactamente lo mismo. La iglesia se reúne para adorar a Dios y para nutrirse de la palabra del Señor. La iglesia también, amado hermano, cumple con una doble función de enseñanza al proclamar a Cristo y a la misma vez discipular a aquellos que han creído en el Señor como Señor y Salvador de sus vidas. Por ejemplo, Hechos 5, ahí aparece, Hechos 5, versículo número 42 dice lo siguiente, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, es decir, la predicación básicamente apostólica. Y en Hechos 11:26 lo tenemos también, y en Hechos 11:26, deje ver si lo encuentro por aquí, creo que ese no lo tengo a la mano,
Pero básicamente usted va a encontrar lo mismo, es decir, esa iglesia buscaba adorar a Dios, buscaba enseñar, pero sobre todo predicar el mensaje de salvación a aquellos que todavía no conocían al Señor como Señor y Salvador. Déjeme busco el pasaje, no me voy a quedar con las ganas por ahí de compartirlo con usted. Y por ahí nos vamos entonces a Hechos capítulo número, dijimos, 11 versículo 26. Hechos 11, 26. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: y se congregan ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, el discipulado y la predicación la predicación del querigma o del evangelio básicamente eran la doble función que la iglesia cumplía. Ahora, la iglesia también se encargó de organizar y administrar los asuntos, escogiendo a sus líderes para un mejor desarrollo de la misma. Recordemos, amado hermano, que en Hechos capítulo número 6, versículos del 3 al 6, nos narra la historia de esa iglesia creciente con circunstancias difíciles para poderse administrar. Y Dios llama a la iglesia para organizarse y administrarse de forma adecuada, eligiendo diáconos que fueron y surgieron dentro de la propia congregación, no fueron traídos de ningún lado, sino de ahí mismo, servidores que estarían dedicándose a hacer algo dentro del llamado que Dios les había dado. Y otro pasaje por ahí que aparece también, Hechos 14. En Hechos 14, amado hermano, también entendemos parte de esa organización. Déjeme también lo leo, a final de cuentas aquí tengo la Biblia cercana a mí. Y en Hechos 14 dice por ahí lo siguiente la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo número 14, versículo 23, dice así. No hemos llegado ahí en prédicas, por eso quiero leerlo, y dice así, versículo 26. Dice: de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían de cumplir. Pues básicamente, como usted puede ver por ahí, en Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Básicamente, amado hermano, todo liderazgo que era elegido, toda persona que servía en la iglesia, surgía dentro de la propia iglesia. Es decir, de ahí Dios levantaba gente para servirle. Ella se encargaba no solamente de esa organización de administración, sino la iglesia se encargaba de llevar a sus integrantes a participar o practicar las ordenanzas que había recibido de su Señor. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 7, que nos habla, si mal no recuerdo, del partimiento del pan, o Hechos capítulo 8, versículo 5 y versículo 12, que nos habla de una persona que no era un ministro, es decir, estamos hablando no un apóstol, sino un creyente que surge de una iglesia, que es llevado para a compartir el evangelio a Samaria y a la misma vez bautizar a aquellos que iban siendo salvos. Amado hermano, pues básicamente esto es lo que es la iglesia. Ahora, en la iglesia, lo que podemos encontrar en el libro de Hechos es algo interesante, que era una iglesia donde el ministerio era laicocéntrico. Es decir, el ministerio en la iglesia de Hechos no estaba fundamentado ni basado ni en el pastor ni en los apóstoles. Es decir, era un ministerio laicocéntrico. El ministerio en gran parte de la iglesia del libro de Hechos estaba basado en el trabajo de lo que eran los miembros de la iglesia de Antioquía, la iglesia la iglesia que estaba ubicada en Jerusalén y las iglesias que fueron estableciéndose. Cuando hablamos de laico, amado hermano, es una palabra tal vez que usted ha escuchado. Laico le suena un poco como una diferencia, un contraste entre el clérigo y el laico, ¿no? Es decir, el que está dedicado 100% a ministerio con un llamado especial y aquel que no lo está. Pero en realidad la palabra laico, amado hermano, viene por ahí de laos, dentro de lo que es el griego. Laos viene laico, que significa pueblo. Es la clave para que haya una saturación o reproducción explosiva de siembra de iglesias, como es el deseo de Dios. Es decir, que nunca podrá haber una iglesia que pueda crecer como iglesia en el establecimiento de nuevas iglesias si no es a través del trabajo de la gente que compone la iglesia. Es decir, esto no se trata de traer un misionero a la iglesia, no se trata de traer 5 pastores más, no se trata de traer al mejor sembrador de iglesia, se trata de que usted y yo, como parte de este pueblo que somos, yo soy pastor, pero soy parte del pueblo, no existe una diferencia como tal entre laico y clérigo. En realidad este es un concepto más de la iglesia católica en el latín que en realidad de la iglesia del primer siglo y la iglesia cristiana, donde no hay dicha diferencia. Usted y yo somos parte de ese pueblo y ambos somos llamados a lo mismo, id y haced discípulos.
Nosotros utilizamos laico, como dije hace un momento, para diferenciar a aquellos que no están ordenados para un oficio eclesiástico. Pero en el Nuevo Testamento no existen miembros con ministerio y otros sin ministerio, pues todos los que eran parte del pueblo de Dios tenían un ministerio que cumplir. Es decir, el llamado de Dios no solamente iba sobre algunos y sobre otros no, iba sobre todo creyente. Toda persona que había recibido a Jesús como Señor y Salvador tenía un ministerio a desarrollar. Cuando el Espíritu Santo, amado hermano, desciende el día del Pentecostés, lo hizo sobre todos aquellos que eran parte del pueblo de Dios, apóstoles y creyentes. Según Hechos capítulo número 1 del 13 al 15 y 2:4. Yo sé que aquí puede causar un poquito de controversia porque hay gente que cree que el Espíritu Santo solamente desciende de aquellos. Bueno, hay básicamente tres posturas que he compartido en la prédica. Yo creo que en enero di esto en las predicaciones, pero hay quien dice que el Espíritu Santo solamente se derrama sobre los apóstoles, sobre nadie más. Hay otros que dicen que sobre todo los creyentes que estaban ahí, es decir, los 120 del aposento alto, y hay otros que dicen que se derrama sobre toda persona ahí. En realidad creo que hay elementos suficientes y bastantes elementos fuertes para hablar de la segunda postura, primera o segunda, es decir, son derramados, el Espíritu Santo es derramado sobre los que creyeron, por lo tanto, no puede ser derramado sobre todo el pueblo, sino en particular sobre los 120 o en su defecto. Hay quien supone que son sobre los 12. Yo iría sobre la segunda porque hay más evidencia en la estructura gramatical del pasaje. Por lo tanto, amado hermano, cuando es derramado sobre esos creyentes, es decir, se les llama para ser testigos a todos los creyentes, se les considera a todos para el desarrollo de ministerio, todos tenían la misma encomienda. Cuando la iglesia comienza a desarrollar los llamados por nosotros laicos, son una pieza fundamental para ese desarrollo en todos los aspectos como la predicación, la organización, la enseñanza, etcétera, etcétera. Es decir, todos ellos que a veces llamamos laicos, pues realmente sostenían el trabajo de la iglesia como hoy en día deberían de seguirlo sosteniendo. Si una iglesia solamente el único que trabajara es el pastor y la gente que está de tiempo completo porque tiene una función determinada, un llamado y un sostenimiento de parte de la iglesia, las iglesias de verdad hubiéramos caído ya hace mucho tiempo. Quien sostiene a las iglesias son los laicos, es decir, el pueblo mismo que es parte de ese pueblo de Dios que Dios ha llamado para servir dentro de esa comunidad donde usted hoy en día puede ser o es básicamente parte de ello. Amado hermano, aquí están algunos pasajes que usted puede checar. Ya no lo hago por cuestión de tiempo. Quiero que este video dure aproximadamente 1 hora. Digo, no me tienen el tiempo contado, pero quiero más o menos que dure eso. Y ahí están algunos pasajes como Hechos 4:4, Hechos 5:14, Hechos 8:1 al 4, 1 y 4, Hechos 11:19 al 21. Usted va a encontrar básicamente esto. Mire, nada más déjame, leo el último del versículo 11 que marco ahí del verso 19 hasta el verso 21, porque es un pasaje bastante interesante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, dice, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución, o a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Déjeme decirle algo. Los que van a cumplir el ministerio hasta el fin del mundo, según Hechos 1:8, en la realidad del pasaje del libro de Hechos, no son los apóstoles. En realidad ese ministerio lo comienzan lo que eran los creyentes normales dentro de esa iglesia. Es decir, usted puede notarlo. Recuerde que todos hay una persecución en Jerusalén y la escritura es muy clara cuando dice que salen todos fuera de Jerusalén, excepto los apóstoles. Ellos se quedan en Jerusalén. Entonces, quien predica en Samaria no son los apóstoles, son los creyentes de la iglesia de Jerusalén que salen en la persecución. Quien predica hasta el fin del mundo, Chipre, Antioquía y después más allá van a hacer misiones, no era gente que tenía un llamado especial como apóstol, sino más bien Dios llama dentro de la iglesia a algunos para enviarlos a predicar. Y la labor del pueblo era una labor fantástica, maravillosa, que por causa de esa labor mucha gente fue y conoció el evangelio porque ellos se animaron a hacer lo que otros no se animaron a hacer, lo que otros tal vez Dios no quiso que hicieran porque quería mostrar que en realidad el punto central para el crecimiento de la iglesia y en particular para la siembra de iglesia son
los laicos, un ministerio laicocéntrico donde todo creyente en la iglesia se compromete para hacer la obra que Dios le ha encomendado, al igual está comprometido el pastor como al igual está comprometido el creyente con menos tiempo dentro de esa iglesia. Amado hermano, tal vez para algunos podemos decir, pastor, pero esto es muy complicado, esto es muy difícil. Esto no lo tengo en presentación, pero quisiera compartirlo. Hay un proceso de 5 pasos, amado hermano, que se recomienda en el que la iglesia puede decir sí podemos para ayudar al creyente laico a desarrollar un ministerio particular o ayudándoles a descubrir sus dones y talentos para el servicio en las nuevas iglesias. Y lo primero es yo lo hago, es decir, modele un ministerio antes que se requiera, que se lo requiera, a los que usted está entrenando. Su propio ejemplo es el comienzo del entrenamiento. En la mayoría de las veces el entrenamiento falla porque no se modela una habilidad ministerial. Es decir, usted necesita primero entender que usted debe de hacerlo, yo debo de hacerlo, es decir, mi labor es modelar. Luego, yo lo hago y usted observa, es decir, yo voy y lo hago solo primero. Pero después surgen discípulos, surgen creyentes, después a ellos tengo que enseñarles, yo lo hago y usted me va a observar. En el paso 1, la actividad es más pasiva. En la actividad 2 o en esta actividad de una vía, en el paso 2, hay una interacción más activa. Usted está haciendo las cosas y el otro está observando cómo usted las hace. En el tercer paso es, nosotros lo hacemos juntos. Ya no solamente me va a observar, sino vamos a hacerlo juntos. Es decir, la primera parte, repito estos puntos, me voy a poner en el evangelismo. El primer punto es yo lo hago solo, voy y evangelizo, voy y comparto el evangelio, llevo las nuevas de salvación a la gente. En el segundo agarro a alguien y le digo, acompáñeme, usted me va a observar solamente, no va a hablar, no va a hacer nada, usted observe lo que yo voy a hacer. Y esa persona en el segundo paso, ella está observando. En el tercer paso es lo hacemos juntos. Este paso es un poco parecido a un niño aprendiendo a manejar una bicicleta con la supervisión de su papá, como tanto sea necesario. Su presencia le dará a sus discípulos confianza de que usted puede ayudarlo a él o a ella si tiene un problema. Pero él o ella también estarán dispuestos a probar por ellos mismos las cosas que han aprendido de usted. Por lo tanto, nosotros lo hacemos juntos. Es decir, vamos y ahora le permito participar en lo que vaya a hacer. Como hablaba ahorita del evangelismo, puede ser cualquier otra área. En el paso número 4 es usted lo hace y yo lo observo. Es decir, ya intercambiamos papeles. Ya el activo más es él y yo soy la persona pasiva. Usted observe lo que está a quien está entrenando sin interferir. Permítale tener éxito o fallar y entonces después del evento en privado, en una forma clara, explíquele su fuerte, lo que hizo bien, pero también las debilidades que usted observó en su vida. Ese es el punto número 4. Y en el punto número 5 es, usted lo hace. Es decir, ya que vi que usted puede hacerlo, ya que lo hizo bien, entonces puede hacerlo solito. Ya yo no necesito intervenir. Sí puedo estar supervisando, pero desde lejos, ya no yendo con él, ya no lo observo tanto, sino más bien es enviarlo a hacer las cosas. Usted lo hace. Tan pronto como usted se dé cuenta que el nuevo líder está listo, déjele la responsabilidad de la tarea sobre él. No lo presione ni lo empuje de hacerlo rápido, pero tampoco espero mucho tiempo para que haga el trabajo por sí solo o que quiera siempre depender de nuestra continua presencia. Motive también a este colaborador a comenzar a entrenar a otros de la forma en que él fue también entrenado. Es decir, que él vuelva a repetir este procedimiento que ahorita compartí con ustedes. Amados hermanos, yo espero esto pueda servirnos. La próxima clase por ahí que estaremos tocando para aprender sería una clase por ahí que lleva por título básicamente en esta, antes de empezar la siembra de nuevas iglesias, ¿qué hay que hacer? Recordemos que esto que vimos el día de hoy lo equiparamos a lo que es la raíz, es decir, el papel de esta oración. Juntamente con ello vimos también la implantación de esa visión y misión y lo que son los elementos fundamentales en la siembra de iglesias, que es lo que es la iglesia y lo que es un ministerio laicocéntrico, ¿sí? Entonces yo espero esto pueda servirnos. Dios le bendiga mucho y nos vemos en el próximo video o en la clase, si Dios lo permite. No sé qué llegue primero, pero por ahí, si Dios lo permite, estaremos teniendo esto. Dios le bendiga mucho y que tenga muy bonito día. Dios le bendiga.